Today I had a chance to speak with John Boehner. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con John Boehner y felicité a Mitch McConnell en convertirse en el próximo líder de la mayoría del Senado. Yo le dije que tanto espero terminar los asuntos de este Congreso y luego trabajar juntos por los próximos 2 años para avanzar en los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué tal y muy buenas noches? Estas son las primeras palabras del presidente Obama después de conocer la gran derrota de la noche de anoche. Los republicanos sabían que iban a tener una buena noche, pero nunca se imaginaron una victoria tan contundente. Por ejemplo, uno de los estados más liberales de esta nación, Massachusetts, ganó un gobernador republicano. En la Cámara de Representantes en Washington no habían existido tantos congresistas republicanos desde la presidencia de Truman en el 49. También las mujeres ganaron en las elecciones de ayer. Hay 100 representantes femeninas a nivel de Congreso Federal. Los republicanos sin duda deben estar muy contentos, dominando el Senado, la Cámara de Representantes, pero a veces tanto poder trae muchas expectativas y responsabilidades. ¿Qué van a hacer estos señores republicanos estos próximos 2 años con tanto poder? Esa es la gran pregunta que vamos a analizar esta noche, todo lo sucedido anoche y lo que va a ocurrir dentro de los próximos 2 años hasta la contienda para la Casa Blanca. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información, análisis y debate para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Bueno, como digo, es una fiesta republicana desde la medianoche de anoche. Sin duda que se llevaron más sitios o más puestos en el Congreso Federal, específicamente en el Senado, de lo que se esperaba. Necesitaban 6, ya tienen 7 y hasta podrían robarse o ganarse un par más. Es el verbo correcto. Un par más porque hay un reconteo en un par de estados. La realidad es que el Congreso Federal está en manos de los republicanos. Vamos a darle la oportunidad al señor Alfredo Durán. Muchísimas gracias, Alfredo. Mariano Corsili, Marilí Cancio y Jaime Flores, los 4 que han estado metidos de cabeza en esta campaña que terminó la noche de anoche. Muchísimas gracias. Vamos entonces a empezar con los ganadores. Felicidades. Gracias. Ustedes que estuvieron muy cercanos al gobernador Rick Scott, que ganó por más de 100,000 votos, así que no hay reconteo. La impresión más contundente de lo que en realidad se pensaba. Sin duda, y es una demostración de que la gente está entendiendo el mensaje del Partido Republicano, un Partido Republicano que es más amplio, un Partido Republicano donde caben más segmentos de la sociedad norteamericana, un Partido Republicano que se distancia un poco del Partido Republicano que perdió las 2 últimas elecciones presidenciales. Del Tea Party. Sí. De los extremistas. De los extremistas. Un Partido Republicano más amplio. Es la manera como yo quisiera definirlo. ¿Usted lo ve así, Marilí? Sí, de acuerdo. Estas elecciones, especialmente aquí en el estado de la Florida, el gobernador Scott ganó estas elecciones con un voto de las personas de raza negra que fue más del doble que hace 4 años atrás. Hace 4 años atrás recibió un 6%. Y este año recibió entre un 2 y 14%. Okay. Y eso tiene gran significancia, porque esas personas votaron por los valores republicanos. Bueno, en otras palabras, y vamos a volver a eso, en el estado de la Florida, los hispanos le dieron ese toque final a Scott, que no se lo dan a Chris. Aparentemente Scott hizo mucha mejor campaña en las áreas hispanas. Vamos entonces a los demócratas. Vamos a ver si ponemos en pantalla los senadores que ahora están en manos, o los estados que ahora están en manos de los republicanos. Esos 7 nuevos senadores que están en West Virginia, en Kentucky, en Arkansas, en South Dakota, en Colorado, en Georgia, en Kansas, en North Carolina y en Iowa. Si ustedes se están dando cuenta ahí, este es el mapa, los rojos versus los azules hay 45 que son los demócratas, los republicanos son 52, en ese club tan exclusivo que se llama el Senado norteamericano. ¿Más contundente de lo que ustedes pensaron o no? Mira, históricamente, las elecciones de medio término, el partido que tiene la Casa Blanca pierde escaños en el Senado y en la Cámara. Pero no eso tanto se esperaba, Durán. pero no tanto. Eso tanto. Es lo que pasó en esta elección, que ¿Y qué pasó fue realmente entonces? una gran victoria para los republicanos. No se puede negar,
Pero es una victoria que ahora van a tener que aprender a manejarla, porque hoy mismo ya Ted Cruz del Tea Party, que la gente dice, se está fajando con Mitch McConnell porque quiere mantener y dirigir la agenda del Senado. ¿Qué decía ahí? Explíquele al público. Ted Cruz, que tiene ascendencia cubana, que es senador por Texas, que es bastante radical dentro de su propio partido, no quiere reconocer el liderazgo de Mitch McConnell, que es el nuevo jefe del Senado. Y este señor de Kentucky. Y está amenazando con lanzarse a la competencia por la presidencia del Senado. Que eso sería la primera gran crisis que va a tener Mitch McConnell en el Senado, no con Obama, Ahí está Mitch. Que al contrario, con Obama ha sido... El discurso de O'Connell hoy fue un discurso muy pacifista y de mucha cooperación con el presidente, que es lo que este país necesita. Y estamos todos de acuerdo, pero ahora le voy a dar la oportunidad de hablar sobre Ted y ese grupo que es el llamado de Tea Party. ¿Cómo la ve? Bueno, hay dos cosas. Primero, lo mismo pasó en 2006, cuando había el segundo término de George Bush y los demócratas fueron para adelante y ganamos muchos puestos que no pensaban que íbamos a ganar. Pero y hace años ya que los republicanos están utilizando dos estrategias, el filibuster y solamente no ayudar al gobierno a pasar leyes. Así que ahora vamos a ver qué hacen ellos cuando los demócratas usan el filibuster. Pero eso no es nuevo. No, yo sé, pero cuando nosotros lo usamos ahora, vamos a ver lo que dicen los mismos republicanos que lo estaban usando hace antes. Y segundo, los republicanos que están ahí ahora están acostumbrados a no pasar leyes. Así que vamos ahora si pueden ser líderes en el gobierno. Sí, ahí está, no pasar leyes, líderes. Yo creo que el liderazgo va a consistir justamente en eso, en tratar de atraer la mayor cantidad posible, en tratar de dejar de lado los extremistas, en tratar de que todo el mundo se una a las cosas que son fundamentales. ¿Y qué van a hacer con un Ted Cruz? Bueno, habrá que ponerlo en su sitio, ¿no? Mira, al final del día, el peligro más grande que tiene este nuevo Congreso es que si hay más de 60 senadores republicanos, tienen la capacidad de sobreponerse al veto de Obama. Y eso completamente le quita el programa de gobierno a Obama si lo ejercita. ¿Y qué pasa? Si entonces, eso es así. Entonces lo que se queda es una congelación, que el país va a estar durante 2 años congelado. Tal vez eso obligaría, al contrario, al presidente a ser un poco más condescendiente con algunas ideas que son importantes. Mitch McConnell, el que va a ser jefe del Senado, se hizo famoso diciéndole a los restos republicanos que el trabajo del Partido Republicano durante la presidencia de Obama es decirle no a todo. Ahí se hizo famoso. Con la estrategia de no. Así que vamos a ver lo que hacen ahora. Vamos a ver en la parte de los estados, los gobernadores, vamos a ponerlo en pantalla, los gobernadores que ganaron, que están nuevamente en las manos de los republicanos. Necesitaban 9, ahora tienen 7. Bueno, estaban en contienda 9, ganaron 7. ¿Qué le dice a usted, por ejemplo, el hecho que un estado como Massachusetts, que es de los más liberales entre los liberales, ahora tiene un gobernador republicano? Pero no es nada nuevo, ya tuvo Romney. Tuvo a Romney ahí. Pero esas son las excepciones. No, pero este es un país de centro-derecha, y cuando dicen que no es de centro-derecha no es correcto. Este es un país de centro-derecha y por eso personas moderadas son las que salen adelante. Por eso vimos que Rick Scott salió adelante también en el estado de la Florida. Estamos viendo que eso es lo que el país busca, no quieren ningún extremo, ni derecha ni izquierda. Esto es un país de centro-derecha. No, es un país de centro que puede ser un poco centro-derecha o un poco centro-izquierda, lo que no puede ser extremos. Yo creo que anoche quedó claro que es centro-derecha. Bueno, en esta elección, pero la lección que aprendieron los republicanos es esa, que para tú salir electo en este país, tú tienes que ser de centro. Puede ser un poco centro-derecha o un poco centro-izquierda, pero no puede ser los extremos, los Tea Party. Scott Walker, que es Tea Party, salió reelecto otra vez. En su estado, que pensaron que no iba a salir reelecto. Sí, pero es uno. Pero Scott Walker es un Tea Party muy aguado. El que es concentrado tipo café cubano es Ted Cruz. Ese sí es bien concentradito. Ahora, vamos entonces a la parte local. El hecho de Joe García y Curbelo, 52-48. Sus impresiones, ¿qué pasó con Joe? Que no sacó su voto demócrata a votar. En ese distrito tenía que haber hecho lo que sucedió en ese distrito hace 2 años, que es que no se quedó un solo negro sin ir a votar, que no se quedó nadie de todo Monroe County, y especialmente en Los Cayos, sin ir a votar, y prácticamente no hubo votación. La votación masiva en ese distrito fueron las boletas ausentes y la parte cubana del distrito.
Ahí está, que votó por Curbelo, Por Curbelo. abrumadoramente. Correcto. Dígame, ¿cómo lo ve? Bueno, lo único que en serio podemos decir que es un facto es que los republicanos agarraron más votos que los demócratas. Las razones, nadie sabe. Podemos tener ideas, pero nadie sabe por qué una persona vota sí o vota no. Otro factor es que los republicanos tenían mejor organización, mejor lideraje con estrategia y mucha más plata. Tenían mucho más plata que los demócratas. Tenía mucha más plata no en la contienda, no en la contienda de Joe García y Curbelo. No, en los restos de los locales. No, estamos hablando específicamente de la contienda de Joe García y Carlos Curbelo. Sí, y yo creo que García cometió muchísimos errores porque él es las personas que tienen el puesto en el momento tienen la ventaja. Y el incumbente. Correcto, pero él completamente perdió. ¿Cuáles fueron dos de los errores de Joe? El último error fue el anuncio que sacó con Coco Pariñas, que eso le puso la tapa al pomo. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Okay, pero la cuestión del dinero, las campañas, lo que es la campaña, la tesorería de la campaña en sí tuvieron más o menos dinero, pero dinero de afuera. Se le metió a la campaña de Curbelo tanto dinero que nunca se ha visto en una campaña congresista. Expliquen lo que es dinero de afuera, que eso es un fenómeno los Political Action Committee, y además que se pueden gastar todo el dinero que quieran por la decisión de la Corte Suprema. Sí, como el billonario Steyer de California, que metió 15 millones de dólares en la contienda de Charlie Crist y el gobernador. Ese dinero es el que él está hablando, pero en ese caso perdió el billonario de California. Bueno, es que es dinero es un dinero que lo mismo aplica para la campaña de Joe que para cualquier otra campaña, porque es que la Corte Suprema de este país le abrió las compuertas a las corporaciones y a los diferentes individuos ricos de que puedan colaborar o puedan contribuir con su dinero donde quiera, en los llamados... Eso es algo que el público no creo que entiende. Sí, es que, te lo estamos explicando por eso. Por eso, entonces, si el público tiene el derecho y la obligación de ir a Supervisor of Elections y ver de dónde viene la plata, y si ven que mucha de la gente que están corriendo reciben plata no solamente de vecinos y amigos y familias, pero también de organizaciones de energía, organizaciones de todo seguros. Tipo de organización y agrupación. Si el pueblo se da cuenta de dónde viene la plata, entonces le pueden dar un poco más... pero yo sí creo que la gente sabe de dónde vino la plata, especialmente en el caso de García. No sabe, señora. El público grande no sabe. Los periodistas sí sacaron a decir que la gente que le dio dinero a la campaña del congresista García eran las personas que hacen negocio con Cuba. Y eso no lo ayudó en nada. Yo creo que lo que queda demostrado con la victoria de Curbelo es que el comunismo no funciona. Muchas gracias a los cuatro. Continuamos entonces. En el próximo segmento vamos a seguir hablando de los republicanos. Y en estos 2 años, ¿qué es lo que tienen que hacer? Empezando por la reforma migratoria. Esto y más adelante. Hoy continúa la serie Habla el General con su tercera entrega. Es más, si lo obligan, le van a virar lo posible contra los oficiales. Pero antes, no todas las enmiendas sometidas a consultas fueron aprobadas. Resultados y argumentos hoy en María Elvira. El resultado de las elecciones de medio término cambia la balanza de poder en el Congreso de los Estados Unidos. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué harán los republicanos con tanto poder? Así es, esa es la gran pregunta que van a hacer los republicanos con tanto poder, porque son solamente 2 años para demostrarle al público norteamericano que ellos en realidad son el partido que deben regresar, no solamente al Congreso, sino también a la Casa Blanca. Acuérdense que todo esto es el camino hacia la Casa Blanca, que los republicanos quieren reganarlo, ya sea con Jeb Bush, ya sea con Marco Rubio, o con Chris Christie, o con el que va a estar en la boleta. Sabemos que Hillary está en la de los demócratas, o todo indica. Ahora no se sabe quién va a estar en la de los republicanos. La bienvenida a Alfredo Santamaría, gracias por estar con nosotros y le doy la bienvenida y enhorabuena, muchas felicidades a José Javier Rodríguez, representante estatal, quiero decir que va para Tallahassee. Gracias. Demócrata, el único demócrata que ganó en toda esta fiesta, 51-49 para el distrito 112. Así que bueno, felicidades, para que vean que la gente a veces vota personas y no partidos. Vamos entonces a hablar de la marihuana. La marihuana no pasó, ganó, pero perdió. Ganó 57% de los votos, pero tenía que llegar al 60%. ¿Por qué no pasó hasta el 60%?
Bueno, ¿dónde estaba ese 3% que faltaba? Bueno, hay muchas especulaciones, pero la realidad es esta, María Elvira. La comunidad está preocupada con los efectos negativos que puede tener la legalización de la marihuana. Y aunque ¿Cuáles son esos? Bueno, los efectos que principalmente van a nuestra juventud. Sí. Los adolescentes, que son adolescentes que están tratando de luchar, si entran o no entran al tema de la drogadización o no. Ahora, no nos podemos olvidar que la marihuana es adictiva y nociva para la salud. Pero esto es medicinal, ¿de qué me estás hablando? Esto es para medicina. Pero cuando lees el proyecto de ley, María Elvira, lo que dice es que una persona con dolor de cabeza o con estrés, el médico le puede recetar una fórmula. Y ese es el problema. Y sabemos que las agendas de los que están detrás de la marihuana es que llega a uso recreacional y luego de eso también es que, ¿por qué no legalizamos la cocaína? Sí, que se va de las manos y será que por eso el 60, no llegó al 60%, no sé cómo usted lo ve, congresista. Mira, no soy analista, no sé por qué. Pero usted tiene una posición sobre ella. Pero mira, si hubiera pasado, tocaba a la legislatura para regularlo. Y yo confío en el estado de Florida para regularlo de una forma Claro, pero lo que pasa es que cuando cae en manos de los políticos el tener que regular, sabemos que todos los médicos, que es el que te tiene que recetar, no necesariamente siempre va a seguir los cánones apropiados. A mí me duele cuando los políticos dicen, legalicémosla porque ha generado tantos recursos en Colorado. Hombre, eso es una aberración. ¿Cómo vamos a colocar prioridad ingresos por la legalización de las drogas? Cuando uno ve a los enfermos que necesitan, como lo vi yo aquí en este mismo estudio el otro día, un niñito que parecía un vegetal y que se llenaba de convulsiones, que pero lo único que le quitaba esa Pero para eso ya hay un proyecto de ley. La legislatura ya aprobó este año el uso de Charlotte Web. El gobernador inclusive firmó que es la araña de Carlota, que es una marihuana especial. Sí, pero lo que estaba en la boleta ahora no era la que todo el mundo pueda comprar marihuana en la calle. Sí, caballero, discúlpeme, pero sí era Alfredo. No, señor. Alfredo, sí era la marihuana para uso medicinal. Es más, ahí en el Expressway tú veías los letreros que decían, toma el curso de cómo usted participar en los negocios de marihuana. Que los médicos del estado de la Florida se iban a convertir en mafiosos, iban a vender la marihuana ilegal. Pero no eran solamente médicos, cualquier persona que tuviera un certificado que le permitiera aplicar cualquier tenía que ser, de acuerdo a lo que decía la ley, tenía que ser una prescripción. Pero miremos lo que está pasando en los otros estados, California, Colorado. Una persona, tengo amigos que están allí, no te estoy hablando porque lo leí en el periódico. Si una persona va a su médico y le dice, tengo estrés o tengo dolor de cabeza, le recetan pero la ley de Colorado era muy diferente a la de aquí. En Colorado se permitía el uso de la marihuana recreacional y una de las cosas simpáticas de eso pero es comenzó que como medicinal. el primer mes que se aprobó la marihuana recreacional, todo el mundo estaba fumando marihuana. Hoy ya nadie fuma marihuana, empezaron a tomar alcohol. Alfredo, tú me habías comentado eso, pero yo no estoy seguro de eso. Y lo que dicen los políticos es lo siguiente, tenemos que esperar 10 años para ver los efectos negativos o positivos que tiene el uso de la marihuana. Sí. Hombre, entonces, ¿qué pasó en los 20 cuando las cajetillas de Marlboro no decían es nocivo para la salud? Luego, en la década de los 50 y 60, tuvimos millones de personas que pasan con enfermedades. Hombre, pero es que, seamos sinceros. Esto es igual de malo. Claro. Es igual de malo. Vamos entonces, vamos a la próxima enmienda. La próxima es la de FIU, ¿no es así? FIU, todo el 64.85. La expansión de FIU. ¿Esto qué es lo que va a significar? Sin duda que cuando se habla de educación, expandir las clases, expandir todos los centros docentes es beneficioso para nuestra comunidad. ¿Cómo la viste? Sin duda. Además, con todo respeto, el lugar que ocupa esta feria pues puede ser mucho mejor utilizado, mucho más eficientemente utilizado por FIU que lo que estaba haciendo la feria. Ellos transfieren la feria a otro lugar. No hay ningún costo para nosotros los contribuyentes ni para el condado. FIU se encarga de todo, de manera que era una situación en la que todos salíamos ganando. Muy bien, nuestros hijos, la clase media de esta ciudad y del sur de la Florida va a FIU con unas excelentes calificaciones. Y se ha convertido en una tremenda universidad. Así FIU es. Gracias a Meldique. Ya tiene 35,000 estudiantes. Lo único que le preocupa a los vecinos de esa área es que cuando reubiquen el Parque de la Juventud, que es el Youth Fair, lo pongan por allá por Homestead, muy metido hacia los lados de Homestead. Eso es lo que preocupa. Si aprobaban la enmienda de la marihuana, los estudiantes iban a fumar marihuana. En los predios de FIU. Vamos entonces al último, el cielito. Vamos entonces a las aguas y la conservación de tierra. Sin duda que tenemos un gran problema en este estado con los pozos, los depósitos de agua que necesitamos para
Lo que me parece lamentable es que sea necesario crear una enmienda para que eso suceda. Me parece que es lo más lógico del mundo. Debería el 33% que le van a dar, mira, 33% yo ustedes. voté en contra del presupuesto estatal 2 veces seguidas, por esa razón. Tenemos fondos especiales en el Estado que son financiados por diferentes fuentes, por ejemplo la lotería y para educación. Y en este caso, transacciones que tienen que ver con bienes raíces, se supone que se dedican a estos. Pero porque usted no estaba de acuerdo que el 33% se lo entregaran a gente como usted para que ustedes determinen dónde se va a utilizar. La enmienda pasó, que es bueno, y es el pueblo diciendo que, mira, deberían por lo menos usar 1/3 de estos fondos para la razón que es que los fondos ya son colectados, no son fondos nuevos, no nos confundamos. Son fondos que ya los estamos colectando. Nuevo. Ahora lo que dijo el pueblo es que aparten el 33% exclusivo para el medio ambiente. Miren, en la Florida lo más importante es las conservaciones del agua. Claro. Y tenemos un sistema de medio ambiente bastante diverso. Tenemos por un lado los Everglades, que es el agua de toda la Florida, y luego tenemos el agua salada. Yo voté a favor de ella, pero tenía una gran duda, que era que los fondos los maneje la legislatura. Ahí está. Yo creo. Y por eso es básicamente lo que está diciendo que lo manejen ustedes, gente como usted. Por eso digo, yo voté en contra del presupuesto, porque hay tantos fondos del transporte, de la vivienda, de esto también, que el liderazgo repetidamente toman los fondos dedicados por otras funciones para usarlo por otra cosa. En otras palabras, no lo utilizan. Yo voté en contra, en pro de la enmienda, junto con muchos, porque queremos que el liderazgo y la legislatura usa los fondos especiales para este propósito. Bueno, vamos entonces a la última, que es Cielito Lindo, a la Corte, los bonos para remozar la Corte no pasaron. ¿Por qué es eso? Entonces, los jueces van a seguir, además, dime. ¿Qué? Hay un problema, María Elvira, es que cada vez que necesitamos hacer algo, salimos con un bono. Tenemos que renovar el transporte, salimos con un bono. Hay que reducir algún problema en alguna parte, salimos con un bono. Para eso pagamos impuestos. Si distribuyéramos bien nuestros impuestos en nuestros presupuestos, no sería necesario. Tú tienes una casa y sabes que tienes que darle mantenimiento de vez en cuando. Y guardas un dinerito todos los meses porque sabes que al final del año vas a tener que pintar tu casa. De manera que pues si hay presupuesto para todas las cosas, debería haber algo. Y mira, voy a volver al mismo tema. Otra vez, el presupuesto estatal, hay un supuesto, hay un aumento en educación. 2/3 de ese aumento viene de los property taxes. Sí, de las y hay un tope y ya hasta dónde se puede llegar. Así que esta comunidad está sufriendo por el hecho de que los impuestos estatales menos y menos se usan para las instituciones públicas aquí y tenemos que seguir a volver a fuentes locales. Pero usted estaba de acuerdo en la emisión de los bonos para reparar este edificio, ¿sí o no? María Elvira, yo quisiera añadir algo. Pero le pregunté a él a ver si sí o no estaba de acuerdo usted. Mira, yo personalmente, personalmente yo por fin decidí votar no. Que no, bien. También pero no estaba haciendo campaña porque la realidad que miren, esa comunidad está molesta. Me quedan los republicanos, así que rapidito. Esta comunidad se acuerda de, por ejemplo, lo que pasó con el estadio de los Marlins y la manera mala que se han manejado fondos para construir grandes proyectos. Aparte de eso, esto también habla de la poca popularidad que tienen los jueces. Y los jueces poco salieron a la comunidad. No sé si los jueces o los bonos. Yo creo que son más bien los bonos. Bueno, pero los dos, porque no hicieron una labor, no salieron a abogar mucho, porque a la comunidad hay que hablarles, así como lo que estabiliza a una comunidad es el sistema de justicia. Y en ese edificio no se puede entrar. Más de la mitad de las cortes están cerradas porque se está cayendo el edificio. Ese edificio además tiene un valor histórico que no tiene ningún otro edificio en este condado. Y lo van a tener que arreglar de todas maneras. Pero aunque no pasó, lo bueno es que por lo menos el público está educado del problema y ahora está en manos del condado para arreglarlo. Buscar el dinero para arreglar Cielito Lindo. Vamos entonces a lo que le preguntaba. Tanto poder, tanta alegría, son 2 años que tienen que demostrar qué van a hacer. Dígame, yo creo que van a las empezar, tres demostrando agendas más importantes para los republicanos en estos próximos 2 años. Van a empezar aprendiendo cómo legislar mejor. Van a ¿Eso aprender qué en ese significa? proceso que vamos a escuchar más. Bien, ¿escuchar a quién? ¿A los demócratas? Es muy importante que escuchemos al país, a todas las diferentes ya el país etapas. habló, ya les dio el por poder. Eso, pero el país, por ejemplo, los inmigrantes quieren hablar de reforma. Vamos a hablar de la reforma, quédense ahí. ¿Pasa la reforma en estos próximos 2 años, sí o no? Bueno, yo pienso, no sé qué piensas tú, Flores, pero yo pienso esto, que el Partido Republicano va a ser lo suficientemente inteligente para colocarle al presidente un proyecto de reforma migratoria a la versión del Partido Republicano. ¿Cuál es esa versión? ¿Cuál es esa versión? Bueno, esa es la versión que dice no paso directo a la ciudadanía y protección de la frontera. Cuando hablamos con nuestros amigos demócratas nos dicen, pero la frontera está bien, y cuando les decimos, pero ¿qué pasa con los 50.000 niños que han entrado? La clave es lo primero que tú dijiste, que las leyes, lo que proponen los republicanos es que no puedan llegar a ser ciudadanos, llegan a residente nada más.
Eso es lo que está mal. Y eso, pero afortunadamente yo creo que se va a resolver. Yo escuchando hoy a Mitch McConnell, yo creo que... sí hay reforma. Que sí va a haber reforma. Y que Obama la va a firmar. Vamos a la segunda, la deuda. Supuestamente los demócratas han endeudado el país, ¿no es así? Con la cantidad de dinero que están metiendo la Reserva Federal en la economía. ¿Qué va a pasar ahora con la deuda? Es correcto, vean, este presidente y esta administración por los últimos 6 años no han pasado un presupuesto, Cuando entró el presidente habían 30 millones de personas en el nivel de pobreza. Hoy en día hay 50 millones en el nivel de pobreza. Hoy en día también... Pero también el crecimiento está a 5.9 y antes también estaba... no ha pasado un presupuesto porque la Cámara de Representantes no se lo ha permitido. No, pero ¿dónde está la iniciativa del presidente que no ha pasado un presupuesto? Vean, una de las preocupaciones del Partido Republicano son estos supuestos programas de incentivo. Nosotros queremos arreglar el problema del endeudamiento de este país. Si trasladamos a nivel federal políticas importantes que han tenido resultados favorables, como por ejemplo las que ha implementado el gobernador Rick Scott en la Florida, estaremos produciendo los resultados que necesitamos. Aquí se bajó el endeudamiento, aquí se bajaron los impuestos, aquí creció el empleo, aquí se invirtieron más fondos en educación. Es decir, toda una serie de cosas que han funcionado en la Florida con un gobernador republicano, si se pueden reproducir a nivel federal, yo creo que podemos el lograr 80% ese que tú dices que pasó en la Florida se debe a lo que pasó en el gobierno federal, no a lo que pasó con el gobernador. No, porque el crecimiento al que se refiere Flores, los 650.000 empleos se crearon en el sector privado debido a que el gobernador desregularizó y estimuló al sector privado. Es cierto que la Florida es uno de los estados que más... El tipo de desempleo que hay que resolver aquí no lo resuelve la industria privada en tan corto tiempo, porque el desempleo que hay que cubrir aquí lo necesita una carretera que emplea a 100.000 empleados, programas como el Obama emplea 2 empleados. Han tenido 6 años, pero la realidad es que este país está muchísimo mejor en estos 6 años de Obama que lo que están muchos países en Europa. Así que es una de cal y una de arena. Ahora la tienen ustedes y espero que ustedes entiendan que hay que pasar la reforma migratoria y arreglar aún más la economía. Gracias a los demócratas y todo mi lamento, ¿no? Mi pésame. Hasta los próximos. Déjame decir una cosa, que los grandes ganadores de los demócratas fue el Caballero y Anet Tadeo, que ha hecho un gran papel aunque perdió la elección. Ya regreso con más. Continúa la serie Habla el General, una entrevista con el general Rafael del Pino, cargada de importantes revelaciones. Él sabe que aquello se terminó, que el sistema no funciona, no ha funcionado, entonces lo que está ganando tiempo para amarrar todos los cabos. Bueno, vamos entonces a cambiar un poco, no solamente de política norteamericana, sino política latinoamericana y específicamente Cuba. Y quién mejor que este señor que tengo a mi lado, el señor Carlos Alberto Montaner. Un gusto, maestro, en regresar aquí a este su estudio, su casa. Y lo invito a ver esta próxima parte de la entrevista que le hice al general Rafael del Pino, que usted sabe que es el general de más alto rango que se le ha escapado a los hermanos Castro. Y el general me comentó en esta entrega que él quisiera que los militares cubanos no le dispararan al pueblo. En caso de una rebelión, que si van a verse obligados, van a tener que entonces virar los fusiles en contra de los oficiales. Y sin duda que eso se llama guerra civil. ¿Cuánto tiempo usted cree que le falta entonces para llegar al modelo del faraón? Veo que, vaya, por la ofensiva militar que está llevando el New York Times y todos esos periódicos y académicos, y muchos académicos, yo creo que todo depende de la posición que tome la administración que esté en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que más me preocupa a mí? Que no pase nada, que siga la situación deteriorándose y que haya una explosión social. Oh, ¿y usted cree que eso es posible, que haya una explosión social? María Elvira, si hubo, en Rumanía había tanto control como en Cuba y hubo una explosión, porque ya la gente no aguantaba más y hubo una explosión social y el Ministerio del Interior reprimió a los manifestantes, mataron allí ni se sabe cuántos manifestantes y el ejército intervino, pero intervino combatiendo contra el Ministerio del Interior, que no se produjo una guerra civil porque tenía superioridad. Entonces, Ceausescu huye y es la Fuerza Armada la que lo captura y después lo juzga y lo fusila. Entonces,
sería Pero- terrible ¿Y usted ve un escenario parecido en Cuba donde el MININ pueda pelear en contra del MINFAR o el MINFAR en contra del MININ? Pero supuestamente en todo no está en la mano de Raúl después de la muerte de Ochoa. supuestamente. ¿Y entonces dónde nos equivocamos? Bueno, no nos equivocamos, porque todo depende de que siga la situación, o sea, que siga deteriorándose toda la situación económica en Cuba, es desesperante. Entonces, vaya, por todas las informaciones que uno recibe, que yo recibo, cada día está peor, está peor. El famoso puerto del Mariel que casi no tiene funciones. Entonces, si los americanos si ellos no llegan a un acuerdo con los Estados Unidos, por lo menos para echar a andar un poco más la economía, para que los turistas vayan, para mejorar, puede haber una explosión social en cualquier momento. Claro, pero fíjese, la explosión social lo hemos escuchado durante tantos años. ¿Y qué es lo que dicen algunos? Que el cubano busca la solución individual antes que la solución colectiva. La solución colectiva es tirarse a la calle. Que tienen la invencibilidad del régimen en el estómago. El que se tira a la calle sabe que va a morir. Es preferible lanzarse al mar. Estamos viendo una ola de balseros, lo hemos reportado en el programa, que ahora se ven más balseros que nunca, que vamos a decir que en los últimos 2 años. Sí. Mujeres y niños tirándose al mar. El mar es algo muy complicado. Entonces, ¿por qué usted me dice que puede llegar el momento en que el pueblo cubano decida tirarse a las calles y no tirarse al estrecho? María, porque llega un momento en que ya no puede aguantar más y la más mínima chispa enciende toda la pradera. Y eso ocurrió el 5 de agosto. Eso ocurrió, Y los tanques estaban el afuera. 5 de Y agosto. entonces, volviendo a lo que usted me dice, los militares, no el MININ, no la policía política, no la seguridad del Estado, los militares, los que tienen tanques, los que tienen el armamento militar, los van a llamar si ocurre eso que usted me dice y disparan en contra del pueblo. Ahí es donde esa va a ser la encrucijada. Yo creo que no van a disparar. Usted fue uno de ellos, Yo creo que no van a que disparar. no van a disparar. Yo creo que no van Van a a ir disparar. entonces en contra de las órdenes. María, cuando está en juego el destino del pueblo, cuando hay algo que vaya en contra de... No dispara. Vaya, yo te digo que es así. General, usted me perdona, pero yo he visto muchos cubanos haciéndole muchas cosas malas a otros cubanos. Sí. Ahí está Villamarista, ahí está Cien y Aldabó. Son los cubanos los que están Sí. rigiendo el aparato militar, perdón, Sí. el aparato represivo. Usted sabe de lo que yo le hablo, usted los conoce. Sí, no, pero bueno. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que en un momento en que estos pobres señores estén gritando en la calle libertad y comida, no disparen? Es posible y yo no dudo de que la seguridad del Estado, los miembros del Ministerio del Interior participen en esa represión, pero yo sí dudo que las Fuerzas Armadas intervengan, o sea, participen. Cuando la última vez que, antes de morir, el general Quevedo, yo me reuní con él y yo le pregunté sobre eso. Y me dijo, mira, Del Pino, sí, se habían dado la alarma de combate a todas las unidades, pero había una incertidumbre tremenda entre la oficialidad y bueno, y si tenemos que actuar y si tenemos que disparar, ¿no? Y hubo mucha gente que dijo, no, yo no lo voy a tirar al pueblo. ¿Qué puede hacer en este momento un soldado? O sea, que esos soldados del servicio militar obligatorio, yo estoy seguro, así, y yo pongo la cabeza así, de que ninguno va, es más, si lo obligan, le van a virar los fusiles contra los oficiales. Wow. Yo tengo esa seguridad así, además lo sé por otras vías, por otros sondeos que uno hace. Impresionante. Dígame, hablamos entonces ahora de Raúl. ¿Cuál es el gran temor, si es que hay alguno, que tiene Raúl en este momento en caso de que haya una rebelión popular? Bueno, lógicamente, si hay una rebelión popular, toda su familia va a sufrir las consecuencias. Pero no están preparados ya en caso de que eso ocurra. Es lo que están preparando. Por eso es que están tan interesados en el modelo egipcio. Por eso están tomando tiempo. María Elvira, Raúl no es bobo
ni él sabe que aquello se terminó, que el sistema no funciona, no ha funcionado, entonces lo que está es ganando tiempo para amarrar todos los cabos, y cada día tiene un revés distinto. Dígame de Díaz-Canel. Díaz-Canel es supuestamente de esa camada o de ese grupo de revolucionarios que viene después de los Castro. Ya Raúl dijo que él solamente iba a estar 6 años más, eso se acaba el 18, en el 2018, y supuestamente sube Díaz-Canel, que Díaz-Canel más nunca lo hemos escuchado hablar. Díaz-Canel es uno de los que nació con la revolución. Tiene 52 años. Sí, 52 años. O sea, él nació después y va, según Raúl, es el que va a sustituirlo, él va a regir los destinos de Cuba. Pero para garantizar eso, para garantizar a su familia y su retiro, entonces tienen que ya estar todas las bambalinas preparadas y todo para la versión egipcia. Además, incluso ellos apuestan a que para los norteamericanos sería fantástico tener a un Neo Trujillo, un Neo Somoza ahí, o sea, una dictadura, porque en realidad, aunque hagan elecciones libres, como hacían en Nicaragua y en República Dominicana, eran elecciones libres, pero el que estaba atrás era Trujillo. Alejandro Castro, usted me habla de Raúl, de la familia, que es un hombre mucho más familiar que lo que era Fidel, usted me ha dicho en muchas ocasiones. Su hijo, Alejandro Castro Espín, es ahora miembro del Consejo de Defensa Nacional. ¿Por qué es tan importante entender que Alejandro es miembro de ese consejo? La Constitución dice que el Consejo de Defensa Nacional, en situaciones de emergencia, toma las riendas del país completo, jurídica, económica, todo, la defensa, todo. O sea que... Bien, el non plus ultra. Y él está dentro de ese Consejo de Defensa Nacional. Él está dentro de ese consejo. Y eso, en caso de esa revolución popular de la que usted me está hablando, entonces ese Consejo de Defensa Nacional es el que lleva la batuta. El que lleva la batuta. Y ahí está Alejandro. Ahí está Alejandro. Para garantizar y no permitir que por lo menos que la familia le suceda nada. Es una organización mafiosa, María Elvira. Mafiosa, ok. Es el mismo procedimiento. Fíjate como que de acuerdo con los estamentos, la familia pues ocupan un sector, el yerno está en Gaesa, el otro está en otro, así le salió el tiro por la culata con el general Rogelio Acevedo, con la aviación civil que lo abarcaba todo, pero es familias, es así, es mafioso. Bueno, mi querido señor Carlos Alberto, usted lo ha estado escuchando igual que yo. Yo me sigo sorprendiendo con la anécdota de la base de San Antonio, que cuando hicieron un paripé, como dirían ustedes los cubanos, que llegaron los norteamericanos, le dice la tropa, los estábamos esperando. ¿Usted lo cree? Sí, lo creo, lo creo. Eso pasó en tiempos remotos en Playa Girón, pasó eso. Hubo soldados que se entregaron y se entregaron jubilosos, no es que se entregaron derrotados, se entregaron jubilosos a los invasores. Fueron pocos porque allá había pocos, pero no me extraña nada que eso sea cierto. Y entonces de eso podría uno interpretar que en caso de haber una rebelión popular, ese ejército no va a disparar, porque son esos mismos muchachos los que tuvieron que disparar. Y ahí yo discrepo. ¿Por qué discrepa? De Del Pino. A pesar de que Del Pino me parece un hombre muy inteligente y tengo la mejor opinión de él. Y supuestamente muy bien informado, porque está en comunicación con... Pero ahí es un problema de opinión, de cómo va a reaccionar la gente. Y eso es una cuestión puramente... ¿Cómo van a reaccionar los que tienen el fusil en la mano? Para que haya una rebelión que funcione tiene que haber estructura, tiene que haber una organización, tiene que haber un liderazgo. Un motín callejero no se convierte nunca en una rebelión capaz de tomar el poder. Entonces un 5 de agosto no desemboca. ¿Cómo se acabó el 5 de agosto? Se acabó... ¿Con los tanques y Fidel? No, ni siquiera con los tanques, se acabó con Fidel y Fidel que previó que eso pudiera ocurrir, lo que hizo fue, y eso me lo contó el general Quevedo, lo que hizo fue entregarles a los altos mandos militares unos fusiles para que fueran con él a reprimir. ¿Por qué?
porque sí es cierto lo que dice Del Pino de que es una estructura mafiosa. La idea era que todos se mancharan las manos de sangre, de la misma manera que todos tuvieron que fusilar a Ochoa. A Ochoa, firmar por lo menos la sentencia de muerte. Además, y decir públicamente que Ochoa era un traidor y un canalla y pedir la pena de muerte. ¿Por qué? Porque Castro no iba a cargar solo el muerto con ese muerto. Era un muerto que había que repartírselos entre todos. Bueno, ese es el mismo principio. Ahora, yo creo que los ejércitos son máquinas de anular la voluntad personal. Ya me vas a contar, quédate ahí porque no solamente quiero hablar de ese ejército, sino también quiero hablar del modelo faraónico, que es el que nos presenta el general Del Pino. Ya no es el modelo chino, no es Vietnam, no es Rusia, es Egipto, donde los militares están por arriba de la ley, ¿no es así? Sí. Ya regreso contigo para que me dejes, y no solamente eso, sino también la ola de balseros. Ya regreso, no se vaya que tengo un importante anuncio a continuación. Y bueno, vamos entonces a darle la bienvenida al señor representante de Madrecell Plus. ¿Cómo está usted, señora Ponte? Muy bien, gracias, María Elvira. Gusto en tenerlo nuevamente en el programa con este producto que yo sé que es maravilloso porque tiene las células madres, que son las células que ayudan a que las otras células se regeneren. Cuéntame cómo funciona. Sí, muy bien. Madrecell Plus es un tratamiento que se encarga de regeneración celular, atacando directamente los padecimientos desde el origen, desde las células, y eso se hace elevando los niveles de células madres adultas en la médula ósea. Estas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, regenerándolo por completo, María Elvira. Perfecto, y dime, ¿cuáles son los padecimientos que más ayuda a Madrecell? Sí, muy bien. Todas las personas que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares, presten mucha atención, porque con Madrecell Plus podemos enfrentar y prevenir todos estos padecimientos. Todos estos padecimientos, y dime cómo es que funciona, porque sé que tiene una alga que es llamada AFA, y esa alga, ¿dónde se encuentra y cómo es que funciona nuestro sistema? Sí, Madrecell Plus es un tratamiento 100% natural, gracias a su superingrediente, la superalga Aphanizomenon flos aquae, la cual es un tratamiento que solamente lo podemos elaborar a través de esta alga, que es la que estimula la médula ósea para la producción de las células madres, María Elvira. Eso está muy bien. Y dime en particular cómo es que las personas pueden obtener este producto. Muy bien, las personas que llamen ahora mismo al número en pantalla pueden obtener el tratamiento de Madrecell Plus, 100% natural y sin ningún tipo de contraindicación. Ahora, muy importante, si eres de las primeras 50 llamadas que llamen en este momento al número en pantalla, podrán obtener el segundo mes y el mes reforzado completamente gratis, María Elvira. Así me gusta lo del mes reforzado, y todo aquel que llame, tú le das el mes reforzado y le dices que lo escucharon en el programa de María Elvira, para que se lleven el mejor trato y el mejor precio y el mejor servicio. Así Siempre es. Un gusto. Gracias. Hasta la próxima. Y continuamos con el señor Carlos Alberto Montaner hablando sobre la entrevista al general Del Pino. Hacía muchos años que Del Pino no hablaba en público y dice que ahora lo hace única y exclusivamente porque le está hablando a las Fuerzas Armadas cubanas que no quiere que disparen en caso de verse una situación social pues convulsionada. Tú dices que son máquinas de matar. Son máquinas de matar y depende, van a obedecer o no obedecer de acuerdo con la estructura militar que exista y con el nivel de caos y desorden que existe en el país. Pero en Rumanía, él dice que en Rumanía no siguieron las órdenes. Bueno, pero en Rumanía hubo enfrentamiento entre la inteligencia, la seguridad. Sí, el MININ y el MINFAR, ¿no? Y el MINFAR. Y Sí. eso en Cuba, y tu premisa estuvo correcta. Es decir, el gobierno, para evitar eso, controla las dos cosas y las tiene en un puño. En la mano. Raúl se agarró el MININ y el MINFAR y lo puso en uno solo. Y lo cierto es que en ningún país comunista ha habido rebeliones populares, ni ha habido, ni se le ha quitado el poder por la fuerza a los comunistas. Hay un compañero tuyo y mío, amigo periodista Cao, que dijo una frase muy buena, y es que el comunismo se acabó con la gente corriendo, con la gente huyendo, y ahora que hacia la frontera. Es correcto, o hacia el mar. O hacia el mar. Y ahí es donde entonces vengo ahora. Hay una ola de balseros. Estamos viendo, hemos tenido en este programa, la realidad es que esta ola de balseros que vemos, mucha más gente tirándose al estrecho que en los últimos 2 años.
está auspiciada o está alentada por el gobierno? ¿O es que la desesperación es tan grande? No, es la desesperación y es la falta de ilusión. Es decir, nada de lo que haga Raúl Castro dentro de ese sistema y dentro de ese modelo va a conseguir que renazcan las esperanzas de los cubanos. Los cubanos, si antes pensaban que la única opción era irse, ahora lo creen 3 veces. Dime entonces del modelo faraónico. Nos está diciendo Del Pino que el modelo faraónico, que es Egipto, donde hemos visto que los militares lograron remover de su puesto al presidente, que era de la hermandad musulmana, ¿no? Fue electo democráticamente el señor Morsi y está preso. Sí, entonces, ¿cómo es ese modelo para aquel que no lo tiene fresco? ¿Cómo funciona? Bueno, el ejército como el gran árbitro de la vida política nacional, pero eso también es verdad en Nicaragua, por ejemplo. Pero bueno, ahora Daniel no es militar. Pero tiene el control del ejército y cada vez recupera más el control del ejército. Pero el sandinismo fue, y durante la transición lo que hicieron fue reservarse el control de la Fuerza Armada. Claro, cuando Violeta sube, Humberto Ortega continúa siendo el hermano de Daniel. Lo sé porque, bueno, estuve allí, vivimos allí, claro, ¿no? Y además de eso, en el momento en el que Violeta le dice a Humberto Ortega... ¿Te tienes que ir? Y él le dice, mañana va a haber 500 muertos aquí, yo quiero evitar eso. Y entonces no le queda más remedio que aceptar a Humberto Ortega. Eso es cierto. O sea, eso es cierto. Que ese modelo nicaragüense, ese modelo... egipcio, el modelo turco finalmente, que es el ejército también, que es el gran árbitro de la vida nacional, que tiene además una autoridad propia, eso pudiera ser uno de los posibles desenlaces en Cuba. Y entonces significa de que hay partidos políticos, que hay economía de mercado, que la gente viaja, entra y sale, pero que el poder real está en manos de los militares, del ejército, es lo que me estás diciendo. Eso es lo que me imagino que alguna gente piensa, pero yo ni siquiera creo que no creo que eso se pueda... No, en Cuba no. No. Yo no creo que eso pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque en el momento en el que desaparezcan los Castro, sí, ya cambia todo el panorama, porque no hay ningún líder en el ejército. En el ejército egipcio surgió de pronto Nasser y convirtió al ejército y liquidó al rey Farouk y convirtió al ejército en una cosa. Pero en el caso cubano... Está Díaz Canel. El pobre Díaz Canel. Vamos entonces a hablar de tu libro antes que se me acabe el tiempo. Tiempo de canallas, amor, traición y la muerte de la Guerra Fría. Independientemente de que tú estés hablando de amor, siempre habla de política, ¿no es así? O al revés, cuando hablo de política tengo que hablar de amor porque creo que es muy importante. Claro. Bueno, es una novela con la Guerra Fría como telón de fondo, que me parece que es un episodio importantísimo. Ahora, por estos días se cumplen los 25 años del derribo del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, pero ese periodo que fue una guerra extraordinaria, que se libró sin batallas en las calles, pero se libró a unos niveles muy profundos, pues eso era muy importante. No, y Reagan, Thatcher y el Papa, ¿no? Eran los tres grandes protagonistas, bueno, y los rusos. Maestro. Esto es anterior a eso, es el periodo del comienzo de la Guerra Fría hasta el año 53. Entonces el comienzo, no el final. Gracias, maestro. Prometo leérmela y que usted tiene que regresar más a menudo porque sin duda usted es la mejor pluma que tiene el exilio cubano. Bueno, muchas gracias. El gusto es mío. Siempre bienvenido. Y ustedes saben. Tiempo de canallas. Montaner en la Feria del Libro. Y no es biográfica todo. Ya regreso. Bueno, es el quinto segmento. Siempre me encanta hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Prometo mañana, el día de mañana, leer un par de mensajes que he recibido, pero este día se lo di al debate y a la parte política. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Ahí está la página del internet, marielvirasalazar.com, para que usted pueda ver programas anteriores. Muchísimas gracias a Bobby. Mira qué bonito el pelo me lo hizo hoy. Gracias a Dani, a Víctor y a la señora Gabriela Arango, que es la mejor diseñadora que hay en el sur de la Florida. Y a usted, muchas gracias por la sintonía. Mañana a la hora de siempre, a las 8, en Mira. Hasta entonces, buenas noches.